Hola, hoy se les hablará un poco sobre lo que son las habilidades para la comunicación oral. Esta actividad se va a realizar en parejas. El nombre de mi compañera es Britney Lorena Medina y de quien les habla Solange Cruz. Existe una habilidad que es innata y otra que es aprendida. La habilidad innata es la que nace, la que se realiza naturalmente, y la que es aprendida es la que se va conociendo con el transcurso de los días o con el proceso de la vida, lo que se va aprendiendo día a día. Una habilidad es la disposición de un individuo que presenta un individuo para poder realizar una tarea o un problema ante cualquier actividad. Existen múltiples posibilidades, situaciones en las que se presentan las habilidades potenciales de una persona para poder ser adaptado, para poder tener una buena adaptación ante las demás personas o para un mismo entorno. Algunas personas poseen una serie de actitudes naturales que son sobresalientes para tener una comunicación. Esto los ayuda a tener una comunicación efectiva o con éxito, donde se observa lo que es la simpatía, el sonido de la voz, el carácter que tiene esta persona para transmitir una información. Y están las aptitudes, que son los gestos, las expresiones en los gestos y el sonido de la voz. Existe una fórmula de elementos donde nos ayuda a que la comunicación sea más efectiva, sea más exitosa, para que la persona nos pueda entender mejor y para tener mejor facilidad de dar la información. Las fórmulas son la fórmula de un elemento visual, la fórmula del elemento vocal y la fórmula del elemento verbal, donde la visual es lo que percibe esta persona físicamente, lo que observa esta persona de la persona que le está transmitiendo una información. Lo vocal se refiere a lo que el tipo de sonido de la voz, la entonación de la voz, la fuerza, la proyección de la voz, lo que se está tratando de informar a esta persona. Está lo verbal. Lo verbal es el tipo de palabra o el tipo de método que el emisor busca o presenta ante el receptor para que éste nos pueda entender mejor y tenga una buena claridad de lo que se le quiere dar a informar. Entonces está lo visual, que lo visual también se puede presentar en los gestos, en la postura, en los accesorios que lleva la persona, que lleva el emisor, en este caso, el emisor, que es el que está transmitiendo una información a un público o a una sola persona. Está lo vocal, que es el tono de la voz, la fuerza, la fluidez, la claridad de la voz. Está lo verbal, que se refiere al tema o al sentimiento o a la idea que se quiere presentar o que se está presentando en una conversación. Se dice que para tener una buena interacción ante un público en un escenario se deben tener 3 puntos fijos para que estas personas asimismo sientan confianza y uno mismo sienta que está siendo entendido por estas personas, donde los 3 puntos empiezan en un extremo del lugar o del escenario donde se está dando la información. En un extremo puede ser a mano izquierda. El otro punto es el centro, la mitad como de las personas, y el otro punto es el otro extremo del otro lugar, o en este caso se puede decir que a mano derecha, porque pues ya dijimos que eran en la mano izquierda, para que así la persona se sepa que se está dando la información correcta y ser entendido. Está la comunicación artefactual. Esta se refiere a todos los objetos que se presentan mientras una persona está transmitiendo una información.
puede ser tipo de agrado para la persona que está recibiendo la información o para la persona que está emitiendo la información, o puede ser también de tipo de distracción. Estos objetos los puede distraer a las personas. Existen tipos de objetos integrados. Los integrados son los que la persona que quiere dar una información o acoge o muestra, le enseña a esta persona para que ésta pueda entender mejor las cosas, sea tipo de imagen o sea en tipo de símbolo, etc. Está el objeto incidental, que son los objetos que se muestran como o que se presentan en una información mientras se está transmitiendo la información, que esto ayuda a que la información en la información haya una distracción por la persona que la está recibiendo. Existe el objeto que son relevados y los objetos ocultos. La paralingüística se trata de la ayuda del reconocimiento de las funciones de la voz. Esta nos ayuda a conocer qué tipo de voz, qué función de voz se está obteniendo, que se está dando ante una conversación. Por ejemplo, esa función de voz que se da cuando la información o el tema o el sentimiento es de miedo, o tipo regaño se está dando la información, o tipo en voz alta. Esto nos ayuda a representar qué tipo de voz se está escogiendo y pues dependiendo del tema también que se esté tratando. Existen una serie de habilidades de articulación en la voz donde se refleja lo que es la flexibilidad con la variedad, la intensidad con el alcance y la claridad con la pureza. Se dice que para poder llegar a tener una comunicación eficaz, efectiva o con éxito, se debe llevar por un proceso. Esa tiene que tener un proceso donde se tiene que ver con la preparación, el conocimiento, la inteligencia que en esta se tenga y la convicción. La otra actividad era que se hiciera una grabación tipo, bueno, una o mínimo dos grabaciones donde usted leía uno o dos párrafos para usted saber qué diferencia escuchaba. En este caso escuchaba la primera grabación a la segunda, qué modificaciones tenía, cómo la escuchaba y eso. Esto, pues en mi parte, yo siento que en las modificaciones que hubo de la primera a la segunda grabación, fue que, o sea, en la primera sí me equivoqué pues varias veces en algunas palabras al pronunciarlas, y ya en la segunda pues ya fue como con más claridad, las entendí más, entonces pues se me facilitó más para leer y entender. Siento que mi voz se escuchaba como, en la grabación se escuchó como si estuviera leyendo muy rápido. A veces subía el volumen, por ejemplo, se me escuchaba la voz más gruesa, más duro, por ejemplo, en frases que muy común utilizo día a día, y que sí me gustó mi voz. Sí, pues siento que fue una voz fuerte y me sentí como con seguridad, se escuchó la voz como con seguridad y de lo que estaba hablando, de lo que estaba diciendo. ¿Qué elementos podría mejorar para esto? Esto pues que no acelerarme como tanto en la lectura, no leer como con pautas, o así sea leyendo o dando una información, siempre con las pautas y no acelerándome pues a leer rápido o hablar rápido, porque pues no me van a entender y pues casi yo tampoco me voy a entender. Pues eso fue todo por hoy. Eso fue lo que las actividades que el profesor nos dejó, que fue lo de la exposición de lo de las habilidades de la comunicación oral, y lo del ejercicio que nos dejó sobre las grabaciones para escucharnos nosotros mismos. Muy buenas tardes, mi nombre es Britney Lorena Medina Vera y hoy les voy a explicar las habilidades de la comunicación no verbal.
Es aquello que transmite un mensaje, pero no por medio de palabras, sino por medio de señas. Ese ejemplo lo podemos decir que cuando las personas mudas se quieren comunicar algo, pues ellos, el modo de comunicación son las señas. También les voy a dar el contacto visual. El contacto visual es una forma de comunicación no verbal y se cree que tiene una gran influencia en el comportamiento social. Entonces, eso lo que pasa es cuando uno está hablando, uno sabe que están hablando con uno porque lo mira fijamente, o porque no se distraen, sino que solo se concentran en lo que uno está diciendo. El otro tema es la postura y movimiento. La postura que tiene cada persona es importante, ya que se refleja el estado de ánimo y la actitud que la persona muestra ante las situaciones. Entonces, como puedo decir que cuando uno está como que, ay, no me gusta esto, uno está haciendo mala cara y ya le está dando pereza, entonces uno ya sabe con la forma y como en la postura que hace la persona o los movimientos. Bueno, los gestos y la expresión facial son los movimientos que realizamos con más frecuencia cuando hablamos. Entonces, cuando uno se expresa que mueve las manos, hace caras. También le voy a explicar las características de la voz. Se refiere al ritmo, al tono de la voz y la intensidad que uno le da a la voz. Ahora les voy a responder las preguntas que están en la guía. ¿Hubo modificaciones? Sí, hubo modificaciones porque tantas veces que lo repetí ya me estaba aprendiendo mucho la lectura y pues a veces trataba de equivocarme. ¿Cómo se escucha? Bueno, al principio me escuchaba raro porque me confundía mucho y no sabía repetir algunas palabras. Y ya, ¿le gusta su voz? Más o menos porque a veces que repetía muchas palabras o se me olvidaban y se me escuchaba la voz muy fea. ¿Qué elementos piensa que podría mejorar? Bueno, pienso que podría mejorar es como la pena a la cámara, hablar con seguridad.